Amén. Bien, ¿se acuerdan de Marta? De Jesús que le decía, si crees verás la gloria de Dios. ¿Conocen la historia? Amén. Bien, hoy la vamos a profundizar, ¿les parece? Porque yo no me quiero basar tanto en el milagro sobre, digamos, no el milagro sobre Marta y María, sino en Lázaro. Lázaro cuenta la historia de que era amigo de Jesús, tanto como Marta como María. Eran muy amigos. Por lo general, Lázaro era cristiano. ¿Es así o no? Porque era un seguidor de Cristo. Por lo cual, y cuenta la historia de que Jesús amaba mucho a Marta, a María y a Lázaro. Pero un buen día Lázaro se enfermó. Y Jesús estaba a unos 15 kilómetros, más o menos, de donde vivía Lázaro. Pero ¿qué quiero decir con esto? Cuando hay detrás un propósito en la vida de cada uno, a veces pensamos de que Dios se olvida de todo eso, o que Dios no lo tiene en cuenta, porque Jesús se tardó en llegar a Lázaro. Se tomó su tiempo, como quien dice. Ahora, por ahí nos preguntamos muchas veces por qué Dios tarda tanto en responder. Pero cuando Dios actúa, todos sabemos que el tiempo de Dios es perfecto. Somos nosotros los ansiosos, queremos que el milagro suceda, queremos que pase rápido, queremos que la solución llegue en el momento adecuado. Pero sin embargo, Dios tiene otro plan, otra forma de ver las cosas y otra forma de actuar, que a nosotros nos parece tan simple, pero todo después tiene consecuencias. Y en las cosas de Dios las consecuencias siempre son para bien. Pero antes vamos a orar. Yo invito a que se ponga de pie, un minuto nada más. Una breve oración vamos a hacer por este mensaje. Cerramos los ojitos en reverencia y decimos: Señor, gracias te damos por tu amor, tu misericordia, por tu perdón. Te damos gracias, Señor, porque una vez más podemos estar en tu presencia, buscando que tú nos hables, que tú a través del mensaje puedes hacernos entender muchas cosas. Y sabemos, Señor, que todo obra para bien, todo obra para bien. Tarde o temprano las cosas siempre obran para bien. Cuando nos encomendamos en tu camino, cuando dejamos todo atrás, cuando dejamos el pasado, cuando dejamos que las cosas pasen y te ponemos en primer lugar, siempre estás presente. Pase lo que pase, siempre estás presente, acordándote de cada uno de nosotros, interactuando y actuando, Señor, en cada momento de nuestras vidas. Señor, te pido que abras los ojos en esta noche, los ojos espirituales, que destapes los oídos espirituales. Señor, que quites de nuestra boca la venda que no nos permite hablar cuando es necesario hablar. Señor, te pido en esta noche que desates dones espirituales sobre nuestras vidas para poderte servirte con agrado. Señor, te damos gracias por tu misericordia, tu perdón. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra siempre hay sanidad. Hay sanidad espiritual, hay sanidad física, hay sanidad en el alma. Señor, porque la paz de este mundo no es como la que tú das, porque tu paz es sobrenatural, que trae calma, que trae paciencia y que sobre todas las cosas trae voluntad, porque detrás de todo eso las obras son perfectas cuando vienen de tu mano, cuando nos basamos en tu voluntad. Padre mío, Dios mío, que todo sea conforme a tu voluntad, que todo sea como tú quieres que sea y no como nosotros pretendemos que sea. Señor, el milagro ocurre en el momento de creer. El milagro sucede cuando creemos, cuando actuamos en favor de lo que creemos, cuando dejamos de lado muchas cosas para seguir y tener la esperanza de que todo obra para bien. Señor, en este momento encomendamos tu palabra para que seas tú quien nos ministres, que seas tú quien nos enseñes, que nos guíes a un camino al que tú quieres que sigamos. Señor, hoy y en este momento abrimos nuestro corazón
para sentir que tu palabra hará un milagro en nuestras vidas. Que ya no seremos lo mismo, sino que entenderemos que tú tienes un propósito mejor. Y ese propósito siempre será por un orden. Y ese orden, así como fue el de la creación, así nuestra alma debe ser creada, conforme a tu voluntad. Señor, en tus manos nos encomendamos y en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén y amén. Bien. Aquel que pueda, tome asiento, póngase cómodo y tranquilo. Lo digo por mí, no por ustedes. Bien, vamos a la palabra Juan. Lo invito a que abra la Biblia en el libro de Juan. ¿Sí? San Juan, capítulo 11. Ahí está la historia de Lázaro. Le resumo un poquito la historia, si bien ya la he escuchado, pero la historia cuenta de que Lázaro, siendo amigo de Jesús, un día se enfermó. Y estuvo grave, muy grave. Y Jesús le llegó el mensaje de que su amigo Lázaro estaba enfermo. Y muchos dijeron: Señor, vamos a ir a visitar a Lázaro, porque está enfermo. Y Jesús dijo: no vamos a ir. Y ahí se quedaron 2 días. Vinieron nuevamente y le dijeron: Señor, Lázaro ha muerto. Jesús dijo: esta muerte no es para angustia, esto es para que el Padre se glorifique en mí y para darle gloria a Dios. Ahora bien, Jesús se tomó su tiempo, su tranquilidad, y es lo que ahí está la desesperanza nuestra. Cuando hay una enfermedad, cuando hay una dolencia, cuando pasan todas estas cosas que a veces no las entendemos. Cuando a Jesús le llega la noticia, Jesús ya sabía que Lázaro iba a morir, porque lo sabía. En un momento él a sus discípulos le dijo: Lázaro duerme, vamos a ir a despertarlo. Y fíjense a veces la inocencia de los discípulos, que en un momento dijeron: pero si duerme, ¿para qué lo vas a ir a despertar? Seguramente va a despertar en algún momento. Y se lo dijo por las claras a los discípulos y le dijo: Lázaro ha muerto, mi amigo ha muerto, nuestro amigo ha muerto. Y todos sabemos lo que pasa a veces cuando se pierde un ser querido. Cuesta entender porque la misma angustia y el mismo dolor nos lleva a pensar miles de cosas. Yo fui testigo. Mi padre falleció hace unos 4 meses y pude sentir lo que sintió Marta, lo que sintió María, lo que sintió Jesús, porque Jesús sintió el peso del duelo. Él también hizo duelo. Por eso dijo Jesús en un momento: lloremos con los que lloran y alegrémonos con los que se alegran. En un momento de nuestra vida, cuando a veces no entendemos nada y pensamos que el Señor se ha olvidado de nuestro dolor, hay un versículo, el más corto de la Biblia, versículo 35, si no me equivoco, o el 32, donde dice: y Jesús lloró. La conmoción que sintió Jesús fue el pesar de un luto. Se angustió tanto que se quebró. Y esa es la imagen de cuando uno siente tristeza, siente angustia, siente dolor, siente desánimo, cansancio. Jesús comparte el mismo sentimiento. Igual. Por eso Jesús, cuando te dice: te entiendo, es porque te entiendo. Y no podemos pensar de que el Señor se olvida de nuestra situación, aún la más amarga y la más triste que estemos pasando, porque Él lo entiende. Si Jesús entiende el dolor de un luto, lo entiende todo, porque yo creo que en el sentimiento más amargo no hay nada peor que haber perdido un ser querido, un ser amado, como lo es un padre, como es una madre, como es una hermana. Jesús se pone y se puso en el lugar de Marta y de María.
Pero él venía con una respuesta, y esa respuesta era el consuelo. Podría haber sido juzgado, cuestionado por los discípulos, por sus seguidores, como lo fue. Cuando Marta le cuestionó, le dijo: Señor, si hubieses venido, o si hubieses estado, mi hermano no hubiese muerto. Porque mi hermano creía en ti. Porque mi hermano te seguía y te amaba. Sin embargo, no estuviste. Marta le dio a entender eso a Jesús. Pero Jesús, tranquilo, buscó la tumba y le dijo: ¿dónde lo pusiste? Sígueme, Señor, le dijo Marta. Lo llevaron al sepulcro. Y hay algo que me llamó mucho la atención, que desde que Jesús llega a la aldea, desde que Jesús pisa la aldea, Él se quebranta. Sintió la angustia, sintió el peso, sintió el dolor. Mientras Marta era consolada por los fariseos, los estudiosos de aquellos días, Jesús se le estaba apartando de ellos. Él solamente iba por el consuelo de Marta y de María. Iba a ellos. Los fariseos estaban ahí expectantes a ver qué es lo que hacía Jesús. Cuando Jesús habla con Marta, se quiebra al ver la angustia, al ver el dolor. Se quebranta y llora Jesús con ella. Y muchos aluden, porque lo he oído en muchas ocasiones a esta prédica, donde Jesús le dice a Marta: Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Y lo pone con un signo de admiración. Y no es con un signo de admiración, sino con un gesto de tristeza. Jesús, angustiado y llorando, le dijo: Marta, cree, y verás la gloria de Dios. En ningún momento se exaltó y se alegró. No. Él, en un momento de angustia, quebrado en su espíritu, compartiendo el luto y la dolencia, le dice a Marta: Marta, cree solamente y verás la gloria de Dios. Yo no me imagino a Jesús tomándole la mano a Marta y diciéndole: cree, nada más, cree. Ahora bien, cuando Jesús va al sepulcro, estaba todo rodeado de gentes, los fariseos por un lado, los amigos de Marta por el otro, los ancianos, todos expectantes a ver qué hacía Jesús. Pero él estaba quebrado. Y dice que se quebró por segunda vez Jesús. Se volvió a conmover en su espíritu. La segunda intervención que tiene Jesús cuando se quiebra, ¿sabe por qué es? Porque se iba a manifestar la gloria de Dios. Y Jesús se quebró y dijo: Padre, te doy gracias porque siempre me oyes, porque yo sé que me escuchas. Entonces se acercaron a la tumba y le dijo a Marta: ¿dónde lo pusieron? Cuando llegan, le dice Jesús: quiten la piedra. Y Marta le dice: pero Señor, hace 4 días que Lázaro ha muerto. Hiede ya. ¿Qué quiere decir esto? El cuerpo ya empezó a descomponerse. Se empezó a descomponer, pero ahí está el milagro. De lo que está muerto, Dios lo resucita. Y para que un cuerpo resucite, necesita ser resucitado de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Y eso es lo primero que hace Dios a la hora de transformar a un cristiano. Es desde adentro para afuera. Dios empieza a sanar el alma. Dios empieza a quitar la tristeza, a restaurar el corazón. En un tiempo, no hace mucho, cuando pasó esto de mi papá, cuando lo perdí, hice silencio durante mucho tiempo. Un escaso tiempo. Y no tenía ganas de hablar.
estaba depresivo. No era una depresión, simplemente fue un acto de silencio donde pensaba mucho en Dios y necesitaba consuelo, pero sin decir nada. Era alguien que tenía un cierre en la boca y solamente pensaba, meditaba y pensaba, meditaba y pensaba y me guardaba todo. Pero como Dios es tan sabio y conoce el corazón de las personas, que aún en el silencio Dios te oye, sin decir nada. Y yo recuerdo que esa noche me acosté muy angustiado, muy triste. Y mientras abracé mi almohada, me dormí. Y en ese sueño apareció Jesús y solamente pude ver desde su hombro para abajo una persona vestida de blanco resplandeciente, que el único gesto que hizo en el sueño fue abrazarme y llorar junto conmigo. Ahí estuvo el consuelo. Por eso cuando Marta pasó esto, lo entendí. El consuelo de Dios no es el mismo que le puede dar uno. Uno puede oír, puede escuchar, puede aconsejar. Pero cuando hay un dolor interno, hay tanta angustia y no hay desahogo, simplemente pasa lo sobrenatural, que es Cristo el que consuela el alma. Cristo consuela el corazón. En el tiempo justo, en el tiempo adecuado, no cuando yo lo busqué, sino cuando Dios quiso, Dios consoló mi corazón. No cuando yo lo busqué. Sí, obviamente uno tiende a desahogarse, pero cuando viene el consuelo de Dios, trae paz, trae seguridad. ¿Se entiende? Esa es la forma en que Jesús consuela el corazón. Por eso Jesús entendía la situación de Marta y de María. Ahora bien, lo que me quiero referir es lo siguiente. Es sobre la vida de Lázaro. Lázaro es la imagen de un cristiano muerto. Y a eso vamos a apuntar. Versículo 38. Y Jesús, conmoviéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Era una cueva, la cual tenía una piedra encima. Dice Jesús: quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dice: Señor, viene ya. Es de 4 días. Jesús le dice: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Fíjese que no hay ningún signo de admiración. Si vamos para atrás, se va a dar cuenta que el versículo dice que Jesús estaba conmovido. No estaba alegre, ni estaba en júbilo. Estaba conmovido, estaba angustiado. En ese diálogo Jesús le dice a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto, y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo: Padre, gracias te doy porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor, lo dije, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Ahí está el signo de admiración. Ahí es cuando Jesús levanta la voz, cuando el milagro sucede. Ahora preste atención a esto. Y el que había estado muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro envuelto en un sudario. Le dice Jesús: desatarle y dejarle ir. Sucedió un milagro. Ya está. Lo que hizo el Espíritu Santo a través de la autoridad de Jesús, cuando Jesús suelta la palabra, automáticamente el milagro sucede. Es lo que sucede cuando nosotros intercedemos por algo y en el nombre de Jesús lo declaramos hecho. Es ahí donde sucede el poder. Pero no es el poder de uno, sino el poder en el nombre de Jesús. Por eso Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos,
libertarán a los cautivos. Todo en el nombre de Jesús. Por eso cuando Jesús dijo, Lázaro, ven fuera, automáticamente el milagro sucedió. Ahora bien, la imagen de Lázaro es lo que quiero enfocarme. Dijimos que Lázaro era amigo de Jesús, por lo cual era un creyente, era una persona de fe, era alguien que amaba a Jesús, un seguidor de Cristo, por lo cual era cristiano. ¿Por qué me quiero basar en esto? Porque es lo que a veces nos sucede como cristianos. Estamos muertos y no nos damos cuenta. Y no necesitamos entender o dar tantas vueltas para entender en qué área estamos muertos. Y Lázaro muestra la imagen de todos los sentidos que a veces se nos mueren por alejarnos de Dios. ¿No te das cuenta? No nos damos cuenta. Pero el hecho de alejarnos de Dios, nuestros sentidos espirituales empiezan a menguar y empiezan a morir. De a poco. Ahora presta atención a esto. Lázaro, ¿cómo estaba? Muerto. En una cueva, tapado con una piedra, envuelto en un sudario. El sudario empezaba desde la cabeza y bajaba por el rostro hasta el lado del cuello y luego seguía una especie de venda que cubría todo el cuerpo, ataba las manos y los pies. Era una forma no de momia, porque la momia ya tenía como 700 kilómetros de venda. Esto era un sudario. Era una tela especial que se le ponía a los muertos, en el cual después le traían hierbas aromáticas y todas estas cosas. Lo primero y principal que hay que entender para que un cristiano resucite es correr la piedra. Si queremos ver el milagro de Dios en nuestra vida, lo primero que hay que hacer es correr la piedra. Eso que impide que nosotros alcancemos la presencia de Dios, hay que quitarlo. Cuando la piedra se quita, el milagro sucede. Es lo primero y principal. ¿Qué es la piedra? Uno debe saber. Cada cual debe saber qué es lo que impide que yo vea el milagro de Dios en mi vida. ¿Qué es lo que impide que Dios se manifieste en mí? El orgullo, el celo, la contienda, el mal carácter. Eso impide que a veces nosotros sintamos la presencia de Dios, porque no tenemos un corazón sincero delante de Dios. Eso me impide la preocupación, el afán, todas estas cosas impiden de que Dios no tenga lugar en mi corazón para que yo pueda recibir el milagro. Puedo estar 70 años orando por lo mismo, pero si hay una piedra que estorba mi caminar con Dios, el milagro se impide. Es como caminar con una piedra en el zapato. Siempre una incomodidad que afecta el andar. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Quitar la piedra. A ver, ¿quién es o qué es lo que a mí me impide que el milagro suceda? Cada uno sabe cuál es la piedra que tenemos que correr. Ahora, cuando corremos la piedra, la hacemos a un lado, ya está. Ahora necesito que Dios resucite en mí lo que ha puesto. Lo necesito. Necesito que Dios me resucite, pero como se los dije hace un ratito, cuando Dios resucita, los sentidos espirituales empiezan desde adentro para afuera. Y fíjese que el sudario en el que estaba envuelto Lázaro empieza ¿desde dónde? La cabeza. Esta parte es la parte frontal donde está depositada el alma. Es lo único que se va a ir al cielo, es el alma. Es lo que nosotros tenemos. ¿Cómo está tu alma hoy en día? Uno sabe. ¿Estoy en condición de tener con el Señor?
uno sabe. Lo que se va con el Señor es el alma, es lo que está acá. Cuando el alma está enferma, enferma el corazón y el cuerpo lo manifiesta. Por eso cuando estamos tristes del alma, angustia del alma, lo expresa en el corazón. Y es por eso que a veces lloramos. Lloramos porque el cuerpo lo manifiesta. Primero es el alma la que se entristece y el corazón lo siente y el cuerpo lo manifiesta. Es el alma la primer parte, lo primordial que Dios debe resucitar en nosotros. ¿Cómo es eso? ¿Ya no busco a Dios como antes? Bueno, es necesario que lo empiece a buscar. Que Dios empiece a sanar mi alma, a limpiar. El otro día ponemos un ejemplo en el curso, que cuando Dios entra a la vida de cada uno es como entrar en una habitación desordenada y vacía, y donde Dios empieza a limpiar el área, donde Dios empieza a acomodar, esto va acá, esto va acá, esto va acá, Dios empieza a ordenar. Y es el alma lo primordial que debemos ordenar en Dios. Es lo que yo tengo que entender, que Dios debe sanar, que Dios debe acomodar. Es el alma, pero con la disposición de corazón, porque Dios no va a hacer nada sin que usted y yo se lo permita primero. Porque Dios no es un irrespetuoso que entra donde no le da lugar. Donde Dios entra es donde se le ha abierto el corazón para que entre. A alguien le dije hace poco, no recuerdo bien, Jesús es causa de división, no es causa de discusión. Jesús no necesita que discutamos por Él. ¿Se entiende? Que el Evangelio se propone, no se impone. Que yo debo presentar a Cristo, no imponerlo, que es distinto. Entonces Jesús hace la obra en nuestras vidas cuando le abrimos el corazón. Dios hace la obra cuando abrimos el corazón. Lo que yo necesito es alinearme con Dios y que mi alma esté comunicada. Bendice, alma mía, a Jehová. ¿No decía así, salmista? Hablaba de todo su ser. Porque el alma es, como le decía recién, es la que identifica los sentimientos en el corazón y el cuerpo lo manifiesta. Por eso cuando uno está alegre, sin tomar algo, está alegre y está lleno de risa y de alegría y abraza y besa porque está contento, su alma tiene gozo. Ahora cuando está opuesto, su alma está triste, su corazón está angustiado y su cuerpo lo manifiesta. Y eso a veces lleva a estados de depresión, estados de soledad y angustia, y viven así. ¿Pero por qué? Porque necesitan que su alma sea restaurada. Y es lo primero que debe ser resucitado en Dios, es el alma. Quitarle su alma. Empezar a sacar la venda que impide que Dios se manifieste en nuestra alma. Ahora fíjese, bajando un poquito más, nos vamos a los ojos. Cuando estamos muertos espiritualmente, no podemos ver lo espiritual. No lo podemos ver. Esta es obra de Dios, no eso del diablo. No, es de Dios. ¿Y cómo sabes que es de Dios? Porque Dios me lo hizo sentir, porque Dios me lo reveló, porque Dios me lo mostró. Sencillo. Cuando los ojos espirituales están abiertos, están despiertos, Dios muestra, Dios hace ver. Hace poquito la pastora hablaba y decía, cuando el profeta oró por su siervo y le dijo, ábrele los ojos a tu siervo para que vea. ¿Cuántos son? Y dice que el campamento estaba rodeado de ejércitos. Y Dios le abrió los ojos espirituales y pudo ver que detrás había ángeles dispuestos a la batalla. Agar e Ismael estaban en el desierto, no tenían agua y estaban a punto de morir, y el ángel le abrió los ojos y pudieron ver que había a los metros de ellos agua. Lo espiritual está.
Pero cuando estamos muertos espiritualmente, no lo vemos. Y eso es lo que tiende a equivocarnos, porque no vemos las cosas como Dios quiere que las veamos, las vemos como nosotros queremos. Esa es la diferencia. Pero en esta noche vamos a orar para que Dios restaure todo eso. Luego, si bajamos un poquito más, vamos a entender que la nariz y la boca también están muertos y son sentidos. Joel hablaba el otro día cuando decía de los sentidos: el olfato, el gustativo, la visión, el auditivo. Y todo eso, espiritualmente, tiene que estar restaurado. Tiene que estar alineado con Dios. Porque yo puedo oír rápidamente un chisme, pero cuando me viene con una palabra de Dios la ignoro. ¿Por qué? Porque mis oídos espirituales no están alineados con Dios. Porque mi boca ya no predica como predicaba antes, porque estoy muerto espiritual, no, porque me da vergüenza. No quiero hablar de Cristo, porque me avergüenzo. Porque mi pesar me hace entender de que no soy digno para hablar de Cristo. La Biblia en ningún momento te trata de indigno para hablar de Dios. En ningún lado. Te dice que no sos capaz de hablar de Cristo. Si aún las piedras hablarán, ¿cuánto más uno? Pero cuando estamos espiritualmente, desde el alma hasta la boca, por así decirlo, muertos espiritualmente, ya no nos importa nada. Ya no nos importa. Si esto viene de Dios, si no viene de Dios, si viene del hermano, no viene del hermano. Cuando no podemos diferenciar qué es Dios y qué es Dios. Pero cuando todo está despierto, sabemos que Dios me ha hablado y que hoy Dios me hace entender muchas cosas. Y que hoy debo recapacitar y decirle: Señor, yo estaba muerto, pero hoy quiero resucitar. Hoy quiero estar atento a cuando me hables. Quiero estar atento a la hora de hablar. Quiero estar atento a la hora de poder moverme. ¿Saben por qué? Porque no es en vano de que Lázaro estaba atado de las manos y de los pies. Sabía que un cristiano muerto le cuesta servir. Le cuesta servir. Porque está atado. Está muerto espiritualmente. Le da lo mismo. Voy a la iglesia y me siento, pero no tengo ganas de servir. No quiero servir. Que sirvan los otros. Está atado. Y después se lamenta: Señor, ¿por qué no me bendeces? Si detrás de la obediencia no está la bendición y Dios me manda a servir. Por lo general, si yo quiero ser bendecido, debo servir. Debo aprender que a mí el hecho de servirle a Dios no me va a bendecir un hermano. A mí el que me va a bendecir es Dios. Esa es la mentalidad que yo tengo que tener a la hora de servir. Yo le sirvo a Dios y espero de Dios su bendición. Pero sin embargo, cuando estamos atados y muertos espiritualmente, no tenemos ganas de servir. Estamos automáticamente desanimados espiritualmente y muertos espiritualmente, que todo nos da lo mismo. Y puedo tener 70 años en la iglesia y puedo estar en la misma condición. Y cuando habla la palabra de Dios acá, cuando se refiere a la atadura de pies, eso me lleva a pensar en la armadura de un cristiano. Y fíjese que en un momento la palabra dice: calzados con el apresto del Evangelio. Una persona que no sirve a Dios, mucho menos va a predicar. Mucho menos va a llevar el Evangelio a algún lado, porque está atado. Está muerto espiritualmente. No se puede mover, está totalmente inmóvil, porque está muerto espiritualmente. Aún así, déjeme decirle una cosa para ir terminando. Dios
por medio de Jesucristo, tiene el poder y la autoridad para hacer que todos los sentidos resuciten. Que yo como cristiano y como hijo de Dios debo resucitar, como lo hizo Lázaro. Lázaro no fue en vano su muerte, porque Dios se glorificó, porque la voluntad de Dios se hizo. Pero nos dejó una enseñanza. No estemos muertos espiritualmente, porque si uno de estos sentidos están muertos en mi vida, yo tengo que luchar para que sean resucitados. Y si ya no predico, debo empezar a predicar. Y si la palabra a mí no me identifica, no es para mí, no, sí, es para vos, abrir los oídos espirituales. Que si veo todas estas cosas, los noticieros y las cosas en la calle, debo abrir los ojos espirituales y decir, la venida de Cristo está pronto, no lo puedo negar. Que si mi boca no habla del Señor, tiene que empezar a hablar del Señor, dar testimonio y no callar. Y no callarse. Dice la palabra de Dios, ¿y cómo le creerán si nadie les predica? Si nadie les predica. Hay personas que están como Marta, que están como María, como lo estuve yo en un momento, y como varios tal vez en algún momento. Y necesitaron consuelo, y no lo tuvieron. Pero Jesús, cuando llega en el momento justo, en el momento preciso, para traer paz, para traer seguridad, para aumentar la fe, porque todos sabemos lo que es creerle a Dios. Ahora la pregunta es, ¿todos tenemos fe en Dios? En esta situación, ¿tenemos todavía fe en Dios? Cuando Dios te habla de fe, te habla tal vez de lo imposible para nosotros como humanos, como personas. Por eso Jesús le dijo a Marta, cree solamente y verás la gloria de Dios. Ten fe. Sabemos que la palabra fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero ahora, analice un poquito eso. Analícelo un minuto. La fe es la certeza. Estoy siendo certero. ¿Certero? ¿Qué quiere decir esto? Estoy siendo seguro. La convicción. Estoy siendo convincente. Eso convincente me hace ser una persona de acción. Primero estoy seguro, luego acciono en lo que creo. Y la certeza termina diciéndolo todo. No solamente tengo la convicción, estoy siendo certero, pero estoy siendo violento a la hora de creer, porque tengo esperanza de que lo que hoy no sucede, mañana será. Esa es el cielo, el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan, pero los valientes de fe, los que creen pero actúan en favor de los que creen. De lo contrario, mi fe sería muerta. Si tan solo creyera y no hiciera nada. El que se mueve por fe, se mueve creyéndole a Dios. Y está siendo certero, está siendo convincente y tiene la esperanza de lo que hoy no es, mañana lo será. Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén. ¿Qué te parece si oramos? Hacemos la última oración por esta palabra. Y yo quiero que usted entienda una cosa. Con todo el respeto, me gustaría que cierren los ojos por un momento, nada más. Y empiecen a pensar en esa piedra que durante tanto tiempo impedía que alcanzaras la presencia de Dios. Que el milagro de Dios llegara a tu vida. Pensé en eso. ¿Qué es lo que impide que el milagro de Dios suceda en tu vida? Y que en este momento tan simple, podamos decirle a Dios,
Señor, ayúdame a quitar la piedra. Ayúdame. Quiero quitar la piedra del camino porque no puedo ver el milagro. Pero en esta noche, yo quiero quitar la piedra. En esta noche, quiero que me ayudes a quitar eso que estorba que tu milagro suceda en mi vida. Señor, quita la piedra. Eso que impide. En esta noche, Señor, yo declaro que esa piedra se mueve. Se empieza a correr. Se mueve la enfermedad, se mueve la dolencia, se mueve la angustia, la depresión. Se mueve todo eso que impide que el milagro me alcance. Señor, en esta noche yo lo suelto. Y esa piedra se empieza a correr. Y empiezo a ver el milagro. Empiezo a ver el milagro, empiezo a ver que las cosas suceden. Lo que antes no veía, hoy lo quiero ver. Señor, resucita nuestros sentidos espirituales. Señor, primeramente mi alma, resucítala. Lo que estaba muerto, que empiece a revivir. Mi alma angustiada, Señor, tráele consuelo. Mi alma afligida, tráele consuelo. Mi alma entristecida, Señor, tráele consuelo. Porque tú eres quien consuela el alma. Señor, quita la venda de mis ojos para que pueda ver lo espiritual. Resucita el sentido espiritual para poder ver tu gloria en cada reunión, en cada aspecto de mi vida, en la vida de mis hijos, en la vida de mis seres queridos, en la vida de mis hermanos, en la vida de los hogares del necesitado, Señor. Yo quiero verlo, quiero ver la gloria, Señor, cuando se manifieste. Quiero verla en la iglesia, reunidos aquí, que tu gloria se manifieste y empiece a ver lo espiritual, deshaciendo todo lo terrenal. Señor, despierta nuestros sentidos auditivos para poder entender que cuando tu palabra habla, está hablando a mi corazón. Señor, solamente tapa los oídos cuando venga el chisme, cuando venga cosas innecesarias a mis oídos, tápalos. Pero cuando venga tu palabra, cuando venga lo que me hace bien, destapa mis oídos espirituales para saber oír, entender y comprender de que viene de tu parte. Señor, ahora unge nuestras bocas para hablar y dar testimonio de la verdad, para que de nuestras bocas solamente podamos soltar palabras de consuelo, palabras de prosperidad y de bendición sobre aquellos que lo necesitan, palabras de sanidad, palabras de milagro, de fe y de esperanza sobre los que lo necesitan. Señor, tú has visto el corazón de cada uno. Tú has visto el alma de cada uno. Porque tú sabes y conoces aún cada uno de nuestros pensamientos. Señor, desata nuestras manos para poder servirte con agrado. Desata nuestros pies para poder movernos conforme a tu voluntad en tu camino. Padre mío y Dios mío, en esta noche comienzo a declarar de que tú resucitas nuestras vidas, de que tú traes milagro a nuestras vidas, milagro de sanidad y de bendición. Señor, ahora yo comienzo a declarar por fe, con la convicción, con la certeza de lo que aún no se ve, de que esa piedra ha sido movida en esta noche y de que hoy es resucitada. Como Lázaro se levantó y salió de la tumba, así hoy declaramos de que somos libres, resucitados por medio de tu palabra, por medio de tu Santo Espíritu. Señor, donde quiere que se encuentre aquel necesitado, aquel enfermo, afligido,
que tu palabra cause efecto en su corazón y dé fruto, Señor, en cada una de sus vidas, en sus familias, en sus hijos y en sus seres queridos. Señor, en tus manos nos encomendamos y te damos gracias por esta tu palabra. No permitas que se aparte de mí cada una de estas palabras que en esta noche las guardo en mi corazón y las llevo en mi alma para entender de que tú en el tiempo perfecto las cosas las haces para bien. Aunque no las entendamos, aunque nos duela, aunque nos cueste entender, todo obra para bien. Señor, te damos gracias por esta tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.